Hola a todos, en esta clase vamos a continuar con nuestro tema de flujo compresible. Vamos a trabajar con un último ejercicio de flujo de Fano. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos habla de un ducto diabático en el cual entra aire. El ducto tiene 5 centímetros de diámetro y nuestro Mach 1 es de 0.4. Tenemos una temperatura 1 de 550 y una presión 1 de 200 kilopascales. Ok. Y nos dice que el factor de fricción promedio para el ducto se estima en 0.016 y el Mach a la salida es de 0.8. Estamos incrementando ese número de Mach. Y nos dice que determinemos la longitud del ducto ahora. Y también la temperatura, presión y la velocidad a la salida del ducto. ¿Perdón? Muy bien, entonces, recordando nuestro ejercicio que hicimos la clase pasada, vamos a buscar para el Mach 1 el cociente F por L asterisco entre nuestro diámetro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscarlo, por favor, en nuestras tablas para un Mach de 0.4. ¿Sale? Entonces tenemos aquí un valor de 2.3085. Para calcular la longitud vamos a apoyarnos en la definición de que el factor de fricción por la longitud entre nuestro diámetro va a ser igual a la resta del factor de fricción por la longitud crítica entre el diámetro para nuestra región 1 menos el factor de fricción por la longitud crítica entre el diámetro para nuestro Mach 2. Vamos nosotros a leer de las tablas de flujo de Fano para un Mach de 0.4, un valor de 2.3085 y el otro valor va a ser para 0.8 y tenemos un valor de 0.0723. Teniendo estos valores, nosotros podemos calcular este cociente FL sobre D, que nos da de 2.2362. Y como conocemos el factor de fricción y el diámetro, calculamos la longitud, que son 6.98 metros. Okay. Ahora, la siguiente parte del ejercicio va a ser calcular la temperatura 2 y la presión 2 y la velocidad 2. Para la velocidad 2, nosotros ya tenemos el Mach. Lo que nos falta es la temperatura. Para ello, vamos a apoyarnos en nuestras tablas de flujo de Fano. Podemos nosotros leer para el Mach 1 de 0.4 esta columna. Y si yo leo esta columna, yo tendría la temperatura 1 entre la temperatura crítica. ¿Ok? Y si después leo para 0.8, tenemos este valor y sería nuestra temperatura 2 entre
la temperatura crítica. Y yo puedo hacer aquí un cociente de temperaturas, temperatura 2 entre temperatura crítica y temperatura 1 entre temperatura crítica. Si yo hago este cociente, se van a eliminar las temperaturas críticas y yo tendría un cociente de temperaturas absolutas. Tendríamos aquí temperatura 2 entre temperatura 1. Muy bien, vamos a hacer la operación nosotros. Sería 1.0638 y dividimos entre 1.1628. Vamos a hacer la división. Nos da 0.914.86. Y vamos a multiplicarlo por la temperatura 1. Y así podemos calcular la temperatura 2. La temperatura 1 es de 550 Kelvin, por lo tanto la temperatura 2 nos queda de 503.17, ¿es correcto? .17. Muy bien, jóvenes. Y vamos a hacer algo similar para la presión. Ahora vamos a leer la tabla de las presiones. Ahora leería esta columna. Y nuevamente, si yo leo para el MAC 1, aquí yo leería la presión 1 entre la presión crítica. Y aquí leemos nosotros la presión 2 entre la presión crítica. Ok, entonces vamos a plantear nuevamente un cociente de presiones. Sería 1.2893 entre 2.6958. Eso nos da el 0.47 y multiplicamos por la presión 1. Que es de 200 kilopascales. Y la presión 2 nos queda de 95.65 kilopascales. No sé si concordemos con ese dato, los demás ahí en casita también. Jonathan, Aldo, Manuel, ¿quién más? Nayeli y Paola. 146. Hice mala operación, vamos a ver otra vez. 95, 95. Si concordamos con 95. Ok, bueno, quedo con esas divisiones, Aldo. Perfecto, entonces ahora lo que sigue es calcular la velocidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la velocidad 2, vamos a recordar que el Mach 2 va a ser igual a mi velocidad 2 entre la velocidad del sonido 2. Okay. Y esa C2 la voy a calcular con la raíz cuadrada de K R por T2. ¿De acuerdo? Entonces, solamente nos faltaría calcular la velocidad 2.
Con la temperatura 2 de 503.17 Kelvin, calculamos la velocidad del sonido 2, que nos queda de 449.64 metros sobre segundo. Y con esa velocidad del sonido y sabiendo el Mach 2 igual a 0.8, podemos calcular la velocidad 2, que obtenemos un valor de 359 metros sobre segundo. Y aquí terminaría el ejercicio, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Muy sencillo, muy difícil o qué debemos poner de atención para no equivocarnos? ¿O qué les pareció algo que nos puedan compartir? ¿Por qué fue más sencillo este ejercicio, jóvenes? ¿O por qué fue más difícil? A ver, ¿nos pueden compartir alguien algo? Pues yo creo que porque son puras cantidades de tablas, ¿no? Las cantidades de tablas, ok. Afortunadamente para este ejercicio tenemos un Mach de 0.4 y de 0.8, entonces aquí pues nos evitamos estar interpolando. Y sí sería más sencillo, de hecho el ejercicio que vimos la clase pasada, al inicio lo que teníamos que hacer es calcular el Mach 1, porque nos daban velocidad 1 y temperatura 1. Y como teníamos un valor de 0.1561, pues sí teníamos que interpolar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta para este ejercicio? ¿Ninguna? Bueno, entonces con este último ejercicio cerraríamos nuestro tema de flujo de Fano y cerramos nuestro tema de flujo compresible.